Muy buenas noches, Dios le bendiga grande, rica y sobreabundantemente. Vamos a compartir una enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza que se da esta noche está en el libro de Juan, capítulo 4. Yo la he titulado Bebe del agua de la vida. Comenzamos desde el versículo 3. Dice, está hablando de Jesús. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y para Jesús era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Hola, bendiciones, bienvenida, Janet. Bendiciones. Estando Jesús sentado en ese pozo como a la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te debe beber? Pues yo soy una mujer samaritana. Esto lo dijo la mujer porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Como los versículos que voy a compartir son varios, voy a ir desglosando poco a poco lo que quiero enseñar. Entonces, Jesús mantenía de un lado a otro, haciendo una campaña evangelística, sanando a los enfermos, llevando la palabra, haciendo milagros y enseñando sobre el reino de los cielos. Algo curioso es que Jesús, por algún motivo, se desprende de sus discípulos, se queda solo, quizás estaba cansado, tiene sed, y se sienta junto a un pozo en una ciudad llamada Sicar, pero es curioso porque la gente que habita en esta ciudad son samaritanos y ellos no la iban muy bien con los judíos y Jesús era judío. Pero algo importante es que este pozo lo había cavado Jacob. Jacob es el mismo hombre al cual Dios le cambió el nombre a Israel y del cual le dio 12 hijos varones y esos 12 hijos son los patriarcas de Israel. Entonces, en una ciudad que no era israelita, era aledaña a Israel, había un pozo que había puesto Jacob. Este pozo, esto pasó muchos años antes de la historia, para Jacob poderlo cavar, tuvo que orarle al Señor, porque él no encontraba dónde brotar agua. Y en una ocasión sacó agua de un sitio y la misma gente de esa tierra le dijeron que no, que ese pozo de agua era de ellos y Dios les dio el pozo en otro lugar. Algo importante también que tienen los pozos que cavó Jacob y es que cuando Dios le regalaba o le enseñaba algo a Jacob, Jacob normalmente levantaba un altar con piedras naturales, levantaba un altar y le echaba aceite y decía, este altar es porque acá estuvo la presencia del Señor, acá el Señor puso a descender ángeles, acá el Señor me reveló dónde estaba el agua. Entonces era un pozo muy especial. Dice la hora del día. Pocas veces las enseñanzas bíblicas nombran una hora exacta, pero nombra la hora del día que era como la hora sexta en la que Jesús se sienta junto al pozo y dice que vino una mujer samaritana a sacar agua. La nombra porque a esa hora las mujeres no podían ir a buscar agua. Había un horario para que fueran mujeres, había otro horario para que fueran hombres, había otro horario para que fueran los pastores con su rebaño. ¿Por qué esta mujer va a sacar agua a esa hora, como la hora sexta? Pensaría yo que son las 6 de la tarde, porque a esta mujer le gustaba o habitaba en caminos de lujuria, habitaba en caminos pecaminosos, le gustaba el adulterio, la fornicación. Y ella se encuentra con Jesús y Jesús le habla y Jesús le dice, dame de beber. Cuando Jesús le dice, dame de beber a esta mujer, Jesús le está diciendo, dame tu corazón, porque yo quiero hacer algo contigo. Pero ella no lo entiende, ya vamos a seguir leyendo, y ella no entiende qué es lo que Jesús le está pidiendo. Después especifica que los discípulos no estaban con Jesús porque se fueron a comprar comida, y la mujer samaritana le comienza a reprochar, ¿cómo es que tú me pides de beber? Si la gente de este pueblo, que son samarios, no se hablan con los judíos. Entonces Jesús le dice,
Entonces Jesús le dice, cuando ella le dice que judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan, Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, la palabra Dios, don significa regalo, ¿y quién es el que te está diciendo dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le está ofreciendo un intercambio. Le está diciendo, dame tu corazón, que yo te quiero dar el don de Dios. Yo te quiero dar ríos de agua viva. Dice la palabra de Dios, que tengo algunos apuntes. Dice la palabra de Dios en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le quería intercambiar el agua natural del pozo, haciendo semejanza al corazón de la samaritana, al río de agua viva que él le podía dar. Después pasa algo impresionante y esta mujer le dice, Señor, si tú no tienes de dónde sacar agua, ¿con qué va a sacar el agua? Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues usted tiene esa agua viva escondida? La palabra de Dios está escrita en misterios. Y así mismo el Señor Jesús le hablaba a muchas personas, le hablaba en misterios, en parábolas. Porque para poder entender esta palabra hay varios aspectos. Uno de ellos es que al que Dios más le dé revelación de su palabra, Dios más le va a exigir. Entonces, la misma palabra, cuando una persona se le es revelada y no la cumple, es peor el castigo para esa persona si no está con Dios que si no lo hubiera conocido. Entonces, muchas veces el Señor no hablaba de forma como tan explícita para enseñar algo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice la samaritana, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Resulta que cuando uno estudia la hermosa palabra de Dios, el agua es una forma de representar el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, si yo les doy de mi agua, que es agua viva, si yo les doy de mi Espíritu Santo, no tendrás más sed. Pero se refiere a la atmósfera espiritual, porque tendrás vida eterna. Tendrás un mover en lo sobrenatural, irás más allá de los deseos y necesidades y anhelos físicos. Ahora la mujer le dice, sin entenderlo aún, Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed, ni tenga que venir más a este pozo a sacarla. Jesús le está hablando de una forma, ella no entiende todavía qué es lo que Jesús quiere hacer tan grande con ella. Le dice, dame esa agua para que yo no venga a esforzarme más físicamente, y ahí es donde nosotros los seres humanos nos equivocamos. Nosotros creemos que cuando el poder de Dios nos toca, cuando Dios nos habla, nos manda a ungir por mano de alguien con aceite, nos revela algo, ya no tenemos que hacer un esfuerzo físico, ya no tenemos que buscar. Y eso no es lo que pasa. Entre más Dios le da a uno revelación, entendimiento, inteligencia, sabiduría, unción y presencia, más hay que estar cerca de él. Y el esfuerzo físico que uno hace es lo que uno puede hacer, es buscarle de madrugada, buscarle de día, buscarle de noche, leer su palabra. Ese es el esfuerzo físico. Eso es ir al pozo, a encontrarse con esa presencia de Dios, con esa presencia de Jesús. Pero esta mujer creía que si Jesús le daba del agua viva, ella ya no tenía que esforzarse más físicamente. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a darle una revelación espiritual. Después le dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá con él. Respondiendo a la mujer le dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Esto has dicho con la verdad. En una transmisión de la iglesia. Impresionante. Jesús era un hombre, cuando fue hecho hombre, una persona muy certera, muy directa, muy puntual. Pero él tenía algo, y es que cuando él estaba enseñando la palabra, él no acusaba a ninguna persona de pecado. Pero al estar solo con esta mujer, él le da a entender, tú vienes al pozo sola
a buscar cosas que no debes. Tú estás con un hombre que no es tu esposo. Tú estás en pecado y ya no le está ofreciendo el agua viva porque de pronto ella tenga sed, sino porque ella la necesita. Ella necesita cambiar esa conducta. Ella necesita ser transformada. Y a Jesús nadie le dijo que habían visto a esta mujer con 5 esposos y con un marido que no es de ella, sino que Jesús, por un don que se llama el don de revelación, Jesús ya conocía que había en su vida, el don de ciencia, sabía lo pasado que había vivido esta persona. Amén. Entonces Jesús le dice, mujer, tú estás mal. El agua viva que te estoy ofreciendo no es que tú la quieras, es que tú la necesitas. Y la mujer le dice, después de que Jesús la confronta en su pecado, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y ustedes, los israelitas, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe ir a adorar. Mas Jesús le dice a la mujer, créame que la hora viene cuando ni siquiera en este monte ni en Jerusalén la gente va a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, mas los israelitas adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene desde el pueblo de los judíos, desde el pueblo de Dios. Mas la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también del Padre son tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que así le adoren. Lo que Jesús le está confirmando a la mujer es, tú necesitas de mi Espíritu Santo. Tú necesitas de mi presencia. Tú no puedes seguir solamente moviéndote en lo natural, en lo terrenal. Tú no puedes seguir viniendo al pozo a buscar qué hombre se va contigo a la intimidad, mujer. Tú tienes que cambiar tu camino. Y si quieres de verdad adorar al Padre, aunque hayas escuchado y no entiendes lo que debes hacer, debes adorarlo teniendo esa presencia del Espíritu Santo. Después la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar las cosas, o sea, se las va a revelar. Y Jesús le dice, yo soy, estás hablando con Él, yo estoy hablando contigo. Tú debes decirle, Señor, yo quiero conocerte, Señor Jesús. Porque muchas veces, cuando en tu casa una pared está sucia o está manchada, los que habitan en esa casa, al estar tan acostumbrados de ver esa pared sucia o manchada, no lo perciben. Muchas veces hay una basura en el jardín, pero ya el dueño de la casa nunca la mueve y ya se acostumbró a verla ahí. Pero cuando viene alguien externo y es invitado a tu casa y entra y te dice, oye, ¿tienes una basura en el jardín? Oye, ¿tienes ese muro para limpiar, para lavar? Muchas veces es necesario que venga alguien de afuera a decirte, mira, tú tienes que cambiar esto en tu vida. Y cuando Jesús lo hace, no lo hace para juzgarte, lo hace para que tú abras los ojos, entres en conciencia y cambies, modifiques lo mal que estás haciendo en tu vida. Pasa esta situación, Jesús le habla estas cosas a la mujer y llegan sus discípulos, los cuales estaban haciendo mercado. Y se maravillaron de que Jesús estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué estaba hablando con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, a la gente del pueblo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo mi pasado, todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el tal Cristo que ha de venir? Entonces toda la ciudad salió y vinieron delante de Jesús. Acá los discípulos se maravillaron por varias cosas. Uno, pues, como lo explicaba al principio, es que no se relacionaban los samaritanos con los israelitas. Otro, Jesús se cuidaba mucho de la tentación. Entonces, no era normal ver a Jesús hablando con una mujer a solas. Y hoy por hoy, que se considera un verdadero hijo de Dios, y venga una mujer a decirle, hey, venga, pastor, venga líder a mi casa a orar, es que estoy solita a las 11 de la noche. Eso no se hace. Si va a ir, va con la esposa, si el varón tiene esposa. Si no tiene esposa, dígale, venga y él se hace acompañar de 1 o 2 varones o 2 mujeres de la iglesia donde él sirve y dice, venga a la tienda de mi oficina y evita la tentación. Anoche hablábamos en la videollamada, dimos una enseñanza y al término se quedaron unas personas maravillosas que querían que oráramos más por ellas. Y les decía yo,
uno de los errores de Eva es que sostuvo larga conversación con el enemigo. Ese fue la puerta de entrada donde Satanás sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios. Con el enemigo no se puede, no se le puede dar ese lado. No se puede sostener una conversación con el enemigo. Entonces los discípulos se maravillaron de ver a Jesús solo con esta mujer en el pozo de agua. Ahora, bien, la mujer aprovechó de que Jesús se ocupó con sus apóstoles, con sus discípulos, dejó el cántaro de agua y fue a la ciudad a decir, oiga, vino un varón tremendo a decirme todo mi pasado y yo quiero que ustedes lo escuchen porque yo estoy segura que ese es el Cristo. Impresionante porque ella no era israelita y ella creyó más. Creyó por las historias que sus antepasados le habían dicho y cuando Jesús le cruzó un par de palabras y le reveló algo por medio del don de ciencia, ella le creyó. Y a nosotros muchas veces nos muestran, nos enseñan, nos hablan, leemos, oramos, ayunamos y Dios nos muestra algo y no le creemos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Recuerden que los discípulos se habían ido hacia el mercado. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vuelve Jesús y les habla de forma metafórica, en parábolas. Los discípulos dirán, bueno, pero Jesús está como raro porque nos manda a hacer mercado, nos manda a comprar comida y después cuando llegamos con la comida nos dice que Él nos tiene una comida lista. Está como raro Jesús, ¿cierto? Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿será que alguien le trajo de comer? De pronto le pidieron un Rappi, una hamburguesa, una pizza. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, el Señor recibe como una ofrenda, como un olor fragante, como una cosa grata cuando una persona está en obediencia, cuando una persona busca de Dios, cuando una persona lee la palabra, ora, ayuna, cuando tú ves a una persona que te dice que tiene hambre en la calle y tú le das un pan, le das un tinto, todo eso lo ve el Señor y sube delante de Él. Y es como si tú te estuvieras alimentando de su presencia porque estás haciendo la voluntad del Padre. Dijo el Señor Jesús, estuve desnudo, tuve frío y me diste de vestir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Muchas veces malinterpretamos. Creemos de que ir a buscar de Dios es solamente de que toca dar de la economía del bolsillo para alguna iglesia, pero la obra también se hace con nuestro semejante. Dijo el Señor Jesús, el primer gran mandamiento es al Señor tu Dios. Amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, pero hay un segundo gran mandamiento, y es que así como amas al Señor y te amas a ti mismo, amarás a tus prójimos. Y muchas veces vemos que el prójimo está necesitando una pasta. Tú no tienes dinero, pero tú tienes una tableta con 20 pastas en tu casa. Y tú no eres capaz de decirle, ven, te regalo la mitad de la tableta, te doy una pasta, te doy 3 pastas. Muchas veces no necesitamos el factor dinero para mostrar obediencia hacia el Señor y misericordia por los que nos rodean. Amén. Entonces el Señor les dice, ¿quieren ser alimentados por mí, por mi espíritu? Hagan la voluntad de Dios. Ahora dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, lo que otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí hay algo muy hermoso que enseñar, y es que tú, mujer, tú, varón, que estás aquí viendo, escuchando esta transmisión, esta videollamada de Meet, tú eres el fruto de las oraciones de otra persona. Alguien estuvo orando en tu familia, algún pastor, algún sacerdote, algún profeta, y muchas veces son personas que no conocemos. Tu mamá, tu papá ha llorado por ti y le ha dicho, Dios mío, haz que mi hijo, haz que mi hija, o haz que esta persona que tú pones en mi corazón te conozca. Y una persona sembró con lágrimas para que otras con regocijo cosechen, para que otras recojan. Ustedes muchas veces son el fruto de las oraciones de otra persona que sembró ese amor y esa intercesión delante del Padre. Qué tremendo lo que estamos enseñando, porque estamos hablando de venir a beber del agua de vida
pero no solamente de agua se vive, sino que también hay que tener alimentos sólidos, ¿cierto? Tener el Espíritu Santo de Dios como agua y alimentarnos de la presencia y el agrado de Dios mediante la obediencia. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra que le había dado a la mujer, que daba testimonio diciendo, este varón me dijo todo lo que yo he hecho. En una traducción más simple sería, este hombre me reveló toda mi vida pasada, todos mis pecados, todo lo que yo hice oculto, sin que nadie se lo contara. Es un varón tremendo, yo creo que él es el Cristo, tienen que ir a verlo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de Jesús y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Voy a leer algunos apuntes y oramos para terminar. Pero antes de esto, quiero decirles que lo que Dios haga en tu vida, tú debes dar testimonio. Tú debes dar testimonio. Tú debes dar testimonio. Si Dios te sanó, tú debes decir, Dios me sanó, y debes contarle a la gente que hay un Dios vivo que sana, que ama, que protege, que tiene misericordia. Hay un Dios vivo que todavía escucha tus oraciones. Hay un Señor que todo lo ve. ¿Sabes cómo piensa el hombre o la mujer pecaminosa que tiene esposo o que tiene pareja? El hombre pecaminoso piensa así. Voy a irme con una muchacha. Si mi esposa no se da cuenta, todo va a estar bien. Este hombre está falto de sabiduría y de temor de Dios, porque Dios todo lo ve. Nosotros no nos podemos burlar de Dios. Él todo lo ve. Dice la palabra, ¿acaso el que creó el ojo no puede verlo todo? ¿Acaso el que creó el oído en el ser humano no puede escucharnos? ¿O el que hizo la boca no podrá hablarnos? Entonces, es tremendo. Sigo con mis apuntes y oramos. Dios es tan grande que Él alcanza para que una porción suya habite dentro de cada uno de nuestros corazones y de cada corazón de cada ser humano que esté dispuesto. Y esto lo hace por medio de su Espíritu Santo. Esto es lo que quería hacer el Señor con la samaritana, poner una porción de Dios en el corazón de esta mujer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es algo tremendo, porque eso es espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo llegue dentro de ti y recibas poder de parte de Dios, tú vas a sentir no solo ríos de agua viva, vas a sentir fuego, corrientes de agua de río, corrientes de agua de mar, vas a sentir electricidad en tu cuerpo y es como si todos los elementos de la naturaleza Dios los pusiera dentro de ti y es una porción de Él. Es tremendo. Tercero, debemos pedir a Dios que nos regale de sus dones. Jesús le dijo a la mujer samaritana antes de darle el agua viva, si tú conocieras el don de Dios, tú no me ofrecerías agua del pozo, tú me pedirías que yo te diera los dones de Dios. Y Jesús puso en práctica el don de ciencia. Pide al Señor don de revelación, de lenguas, de interpretación de lenguas, don de interpretación de sueños, don de sanidad, don de milagro, don de oración. Pide todos los dones, pero dile que te enseñe a usarlos y a ponerlos por obra, porque lo que Dios te da a ti no es para ti solamente. Lo que Jesús puso en el corazón de la samaritana no se quedó con ella solamente, sino que toda esa ciudad fue impartida por lo que Dios había puesto en esta mujer. El agua que Jesús le pedía a la mujer era su corazón, y el pozo de Jacob, que es donde se dio todo el evento, fue un sitio que el mismo Jacob le había pedido al Señor en revelación, de donde salía agua. Padre, te damos gracias, Señor hermoso, por esta noche. Te damos gracias por esta palabra que se ha compartido. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí conectadas por mí, por la vida de Samuel, de Carol Viviana, de Janet, de Stephanie, de Elizabeth Suárez, de Yolanda. Ella es mi mamita, la mujer que Dios ha usado para arreglar mi vida. Les bendigo a cada una de las personas que están por el Meet. Bendigo a Janet Salinas, bendigo a cada una de las personas que están viendo, escuchando esta palabra a través del Facebook Live. Padre, oro por cada una de ellas. Te pido que tu sangre les cubra y les proteja. Que seas tú guardando sus corazones. Que seas tú guardando sus hogares,
sus trabajos, que derrame sobre cada uno de ellos salud inquebrantable. Yo te pido que así como sacaste a la luz las tinieblas del corazón de la samaritana, visites con la luz de tu Espíritu Santo, con los ríos de agua viva de tu Espíritu Santo, nuestros corazones, y nos laves, y nos limpies, Señor, y saques toda intimidad oculta en tinieblas que haya oculta en nuestro corazón, la saques a la luz y nos transformes, que nos reconfortes con tu palabra, que nos redargullas, Señor, que nos limpies y que nos regales, Señor, ese correr ese de río de agua viva en nuestro interior. Padre Santo, haz tu hermosa obra en nosotros y ayúdanos a hacer el testimonio. Úsanos como instrumento en tu mano para llevar tu palabra a más personas. Si te gustó este mensaje, persona amada del Señor que está viéndolo por Facebook, compártelo a un familiar, un amigo. Dios te bendiga. No sé cuánto tiempo me tomé, quizás 30 minutos, esperaba demorarme más, pero es poco. Dios nos regala 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo tú le regalas al Señor de lo que Él mismo te da? Dios te bendiga. Nos vemos, por el favor de Dios, en unos pocos días en Villavicencio, Yopal, Armenia, Espinal, Neiva y Teruel. Dios les bendiga. Mi capitán, bendiciones.